amigas y amigos aquí reunidos, es para mí muy importante de encontrar aquí, en esta biblioteca premiada, de ver el éxito que usted tiene en esta biblioteca. Pienso que la cultura que era reservada a los privilegiados, a los élites, se necesita de democratizarse, de que los desfavorizados puedan acceder a la cultura, no como un lujo, pero como una necesidad de vida, porque a través de la cultura, los libros, el teatro, el cinema, las películas, los jóvenes pueden descubrir sus propias verdades inconscientes, escondidas. Para mí son libros y también películas, son libros que me hicieron la revelación de mis verdades propias. Y pienso que en el camino de la vida es tan útil la cultura, lo repite, no para la profesión, no únicamente para el descanso, pero como compañera de la vida. Y en este proceso de democratización de la cultura, que ejemplifico esta biblioteca, es de que ver que el papel de la Internet es muy importante, porque permite a través de los computadores acceder a todos los hechos, datos, informaciones, libros de todos tipos a través de los computadores. Y de este modo nos adelantamos hasta la noción que la cultura debe ser un bien común, un patrimonio común a todos. Porque era, digamos, una tendencia de nuestra civilización de restringir los antiguos bienes comunes. El agua era un bien común para todos. Ahora no se puede más. El agua es una mercancía embotellada y las aguas que se encuentran son poluadas. Pero lo que se quedó de común de la humanidad es la Antártica y la Luna, no más. Pero pienso que para reformar nuestra civilización, para reformar nuestro desarrollo, debemos aumentar los bienes comunes y el primero, el más importante de estos bienes comunes es evidentemente la cultura. Pero sí pienso que hoy día el papel de la Internet es fundamental con la ayuda de los computadores. No debemos olvidar el libro, porque pienso que lo mismo que la película no mató el libro, que la televisión no mató el libro, pienso que Internet no va a matar el libro. ¿Por qué? Porque el libro es una cosa muy especial. Es un compañero. Le puede tomar en su bolsillo. Le puede leer en el metropolitano. Le puede leer en la playa.
le puede encontrar en todas las oportunidades sin necesidad de un computador, de la electricidad o de una pantalla. El libro es un amigo, se puede releer, se puede poner anotaciones, exprimir su propia reacción en el libro mismo. Y lo repito, que los libros tienen un papel muy importante en la vida, porque permite de esclarecer las cosas oscuras que se encuentran en la mente. Lo repite cada uno, cada joven, en el camino de su vida, de aprender a vivir, es decir, de gozar de la vida. Un momento es muy importante que encuentre la revelación. Conozco amigos franceses que eran no educados, no tenían una educación escolar, eran alfabetizados, sabemos leer. Pero por algunos, la lectura de algún poeta, como Rimbaud, poeta francés, o como de Federico García Lorca, o como de Antonio Machado, o de como los surrealistas, fue una revelación de la vida, como el encuentro de un amor con una persona. Y por esto, repito, que no es únicamente biblioteca que permite de acceder a varios tipos de conocimientos. Esta posibilidad nueva por tantas gentes jóvenes, madres de familia, amas de casa, para todas las personas que no tenían la posibilidad de esta sesión. Es una cosa importantísima, más que la educación profesional, técnica, es educar a sí mismo a enfrentar los problemas de su vida y de su relación con los otros. Es una razón que para mí es muy agradable, muy emocionante de me encontrar aquí entre vosotros y de decir estas palabras de amistad y de comprensión.